Jueces es la historia de algunos de los héroes que muchos de nosotros conocemos. Es el caso, por ejemplo, de Sansón. ¿Cuántos no se recuerdan de Sansón? Todos nos recordamos de Sansón, ¿verdad? Hasta los más pequeños. ¿Cuántos no nos recordamos de Gedeón? Todos nos recordamos de Gedeón. ¿Cuántos no nos recordamos de Débora, por ejemplo, ¿no? De las cosas que ella hizo. Pero también podemos ver algunos de nuestros menos conocidos jueces. Por ejemplo, es el caso de Otoniel, Barak y Jael. Narra cómo los jueces de Israel salvaron al pueblo una y otra vez de la cruel opresión de las naciones a su alrededor. Sin embargo, conforme la historia se va desarrollando poco a poco en todo el libro de Jueces, los héroes, estos grandes héroes, se vuelven más débiles, se vuelven más imperfectos delante de Dios. Y nosotros nos podemos preguntar si ellos son hombres imperfectos, son hombres débiles, a pesar de que eran jueces puestos por Dios, ¿para qué está puesto el libro en nuestra Biblia? ¿No? Y hay una sola respuesta: es por el Evangelio, es por las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, que hizo no solo por nosotros, sino también por cada uno de ellos. En el libro de Jueces, hermanos, podemos ver la misericordia y la paciencia de nuestro Dios, que es lento para la ira, que continuamente obra en su pueblo por medio de Él y para Él. En todo el libro de Jueces, en todos los capítulos, podemos ver cuán grande es la misericordia de Dios, cuán paciente es nuestro Dios. Y no solo para aquel entonces, sino también para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, al autoevaluarnos, podemos meditar de cuán paciente y cuán misericordioso es Dios con cada uno de nosotros. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras debilidades, de nuestra ingratitud, Dios es misericordioso y paciente con cada uno de nosotros. El primer punto que en esta serie quisiera tratar es un comienzo inestable. Hay una historia de un padre de familia que quiso dar a sus hijos una lección sobre la unidad que debía haber entre ellos. Los llamó y les dio un grupo de varas atadas entre sí, pidiéndoles que procuraran quebrantarla juntas. Cuando ninguno pudo, entonces desató las varas y les dio una vara a cada uno para que cualquiera de ellos puedan quebrarla. Cada uno lo rompió fácilmente. El Padre les enseñó que desunidos ellos serían fácilmente derrotados. Y eso sucede con el pueblo de Israel. A través de la historia de Jueces vamos a ver cómo Dios va obrando en la vida de ellos. Pero a la vez vamos a notar cómo ese pueblo escogido por parte de Dios, a medida que va pasando el tiempo, a medida que va viniendo la nueva generación, cómo se va apartando de la presencia de Dios. No solo apartarse, sino inclinándose a otros dioses, sirviendo a otros dioses y dejando atrás su fe. Mientras Moisés, mientras Josué estaban en vida, para ellos era fácil. ¿Por qué? Porque tenían un líder que les guiaba. Había un líder quien les dirigía. Pero una vez que ellos ya no estaban, vamos a notar cómo el pueblo de Israel se esparció. En primer lugar, hermanos, ¿por qué ellos tienen este comienzo inestable? Desde luego, ellos no hicieron la voluntad de Dios. Ellos no obedecieron la voluntad de Dios. Ellos no escucharon y obedecieron el mandato de Dios. Por eso cada uno de nosotros debemos permanecer en la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios para el pueblo de Israel? Leamos el capítulo 1, versículos 1 en adelante de Jueces. Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos.
Y Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Allí está el mandato de Dios en el versículo 2. Y Jehová respondió: Judá subirá, y he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. No solamente a Judá, sino a sus postreras generaciones también Dios había entregado aquellas naciones, aquellas tierras. Pero desde luego ellos también estaban sometidos a cumplir ciertos mandamientos de Dios. Josué había muerto, buena parte de la tierra prometida tenía que ser conquistada. El primer acto de los hijos de Israel fue el de buscar la voluntad de Dios sobre la forma en que debían iniciar la conquista definitiva. Y desde luego, como podemos ver en estos primeros versículos del capítulo 1, comenzaron bien. Ellos consultaron a Dios antes de emprender una acción de gran importancia. También revelan el espíritu de cooperación que había entre ellos. Se ayudaban mutuamente. Ahí vemos a Judá y a Simeón apoyándose en la conquista. Pero a medida que va pasando la obra, a medida que va narrándose la historia, la obra comenzó muy bien, pero terminó con debilidad. El pueblo no obedeció a Dios. Los problemas de Israel se debían directamente a su desobediencia a Dios. No exterminaron a los enemigos que se encontraban ocupando el territorio. Dios había dado una orden: el lugar donde tú vas a conquistar, tienes que derribar todo lo que hay ahí. Esa era la orden de Dios. Pero ellos no lo hicieron. El versículo 19 del capítulo 1 dice: y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. El versículo 29 dice: tampoco Efraín arrojó al cananeo. El versículo 30 dice: tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban. Versículo 31 dice: tampoco Aser arrojó a los que habitaban. 33 también dice: tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban allí. Esa era la desobediencia de este pueblo, hermanos, de no cumplir la voluntad de Dios, de no obedecer el mandato de Dios. ¿Cuánto de nosotros podamos hacer esa comparación con nuestra vida? Cuando Dios nos dice: deja de hacer eso, deja atrás tu vicio, ¿cuánto de nosotros dejamos atrás? Pero ¿cuánto de nosotros desobedecemos el mandato de Dios y vivimos con nuestros vicios? Y más adelante vamos a ver qué consecuencias trajo esto de dejar y no descartar todo lo que Dios había dicho. ¿Qué consecuencias trajo para el pueblo de Israel? La voluntad de Dios era que ellos sean fuertes, no solamente en lo físico, sino sobre todo en su vida espiritual, en su relación con Dios. La voluntad de Dios fue que ellos sean valientes en obedecer los mandatos de Dios, pero no lo hicieron. La voluntad de Dios fue mantenerse fuertes y cuidadosos de obedecer a Dios y tomar posesión de la tierra, lo cual no lo hicieron. La voluntad de Dios fue mantenerse aferrados al Señor, es decir, conocerlo más a Dios, servirlo y amarlo. Desde luego, la generación de Josué, todos conocían la obra maravillosa que Dios había hecho desde el momento que liberó al pueblo de Israel de las manos del Egipto. A través del desierto, qué obras maravillosas hizo Dios. Todo eso sabía la generación de Josué. Pero la nueva generación después de Josué, ellos dicen que ya no conocían quién era ese Dios a quien había servido Josué o las generaciones anteriores.
Por eso la voluntad de Dios era que ellos se mantengan aferrados al Señor, conociendo cuál es su trasfondo, cuál es su testimonio de la generación de Josué, y de esa manera servirlo fielmente a Dios. Pero no sucedió eso. La voluntad de Dios era que ellos no se asocien, es decir, no hagan alianza con otros pueblos, con otras naciones, pero ellos lo hicieron al dejar algunos sobrevivientes, al dejar algunas prácticas que se realizaban en aquellas naciones. La voluntad de Dios era no adorar a otros dioses, porque Él era el único Dios a quien ellos deberían adorar y servirle, pero ellos hicieron caso omiso. La voluntad de Dios era no casarse con personas de otras naciones, y lo cual tampoco obedecieron. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, permanecemos en la voluntad de Dios? ¿A cuántos de nosotros no nos dice la palabra de Dios, no hagas esto, desecha, aléjate? ¿Cuántos de nosotros obedecemos a ese mandato que Dios nos ha dado? En este momento, ¿cuántos de nosotros, cuando nos evaluamos, podemos ver en nuestras vidas que Dios me ordena que yo debo perdonar a tal familiar, que yo debo perdonar a tal amigo o amiga? Pero ¿cuántos de nosotros no lo hacemos prácticamente? ¿A cuántos de nosotros nos dice la palabra de Dios que debo amar a mi prójimo? Pero ¿cuántos de nosotros no amamos? Y muchas veces hay mucha riña entre familiares, entre esposos, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Pero Dios, la voluntad de Dios es que seamos fuertes y seamos valientes, y hay que hacerlo. Cada uno de nosotros, hermanos, permanezcamos en la voluntad de Dios. En segundo lugar, debemos permanecer en nuestras convicciones. La situación en que vivimos actualmente son muy difíciles. Podemos ver un poco la historia de la iglesia primitiva y podemos ver que la iglesia primitiva al comienzo ha sido perseguido, pero a pesar de esas persecuciones que había en la iglesia primitiva, la palabra de Dios nos dice que la iglesia crecía, no solo en número, sino también en calidad. Había unidad, había amor en esa iglesia. Pero en nuestro contexto actual, ¿quién nos persigue a nosotros? ¿Hay alguien que nos encañone y nos dice no prediques el evangelio? ¿Hay alguien que nos encañone y dice está prohibido que tú vayas a la iglesia? Desde luego que no. Tenemos esa gran bendición. Tenemos esa gran oportunidad de congregarnos como ahora lo estamos haciendo, para alabar, para servir a nuestro Dios. Pero ¿cuántos de nosotros permanecemos en nuestras convicciones que Dios nos inculca que debemos hacer todos los días de nuestra vida? Muchos dicen que hoy vivimos en un adormecimiento espiritual. Es decir, que hay muchas cosas que son desagradables delante de Dios que para nosotros se convirtió como en algo normal, como en algo que es parte de mi vida y lo puedo hacer, lo puedo vivir así. Y desde luego eso es lo que va a suceder ahora con el pueblo de Israel. Ellos no permanecieron y no hicieron la voluntad de Dios. Jueces capítulo 2 versículos 6 al 13 nos dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Entiendan bien, hermanos, hay que prestar atención acá. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel.
Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué vemos en estos versículos? El hecho de no permanecer en la voluntad de Dios, podemos ver qué consecuencias trae. El hecho que nosotros no obedezcamos el mandamiento de Dios, desde luego va a traer grandes consecuencias a nuestra vida. Porque Dios nos dice, no lo hagas, y lo hemos hecho. Y muchas veces cuando empezamos a sufrir las consecuencias decimos, Dios es tan malo conmigo que me está castigando. Cuando en realidad nosotros mismos lo buscamos. Muchas veces Dios nos ha advertido, pero nosotros no le hemos hecho caso. Y nosotros tenemos que sufrir y pagar las consecuencias. Todo el capítulo 2 habla de lo que resultó por no haber desalojado por completo a los cananeos de las tierras que Israel ocuparía. Y la transición hacia el apartarse de la fe fue algo paulatina. En primer lugar, fue acostumbrarse a vivir con los cananeos. Hubo casos en que hasta los hicieron tributarios, pero siempre conviviendo juntos. Al fin no hubo inconveniente en vivir juntos entre el pueblo de Israel y los cananeos, cosa que les estaba absolutamente prohibido por la influencia de las costumbres de los cananeos. Si tú ves algo en tu vida y que no agrada a Dios, Dios te dice, deséchalo. Pero si tú no lo vas a hacer, desde luego vas a empezar a convivir con ello. Y mira lo que trae en segundo lugar. Después de haber acostumbrados a vivir junto a los cananeos, podemos ver que ellos llegan a aceptar su religión de ellos. La adoración a los Baales era abominable delante de Dios y debía serlo también a los israelitas. Pero ellos no vieron nada malo en estos, pues solo sería el segundo paso después de haber dado el primero. El resultado natural fue que se volvieron exactamente como los cananeos. Si hay algo que no has descartado, no has desechado en tu vida, te acostumbrarás a convivir con ello y tarde o temprano llegarás a negar tu fe en nuestro Dios. A los cristianos nos pasa igual. Damos el primer paso al familiarizarnos con las costumbres del mundo hasta verlas algo natural, algo normal que podamos hacer. El segundo paso a la segunda fase no es natural y es consecuencia de lo que ya ha pasado. Llegando a ese punto, ya estamos listos para negar a Dios, para negar nuestra fe, para negar nuestra doctrina y adoptar esas costumbres abominables que son delante de Dios. ¿Cuántos estudiantes no pasaron por este seminario? Muchos. Entre varones y mujeres, muchos tuvimos el privilegio, la oportunidad de pasar por los salones. Salón A, Salón B, auditorio principal y así sucesivamente. Pero ¿cuántos de ellos permanecen en el camino de Dios? Cuando nosotros entramos por la puerta principal vamos a encontrar una placa donde dice puestos para la defensa del Evangelio. Pero ¿cuántos defienden hoy en día el Evangelio de Dios? Más que defender el Evangelio de Dios, hay muchos que defienden su bolsillo. No estoy hablando de gente incrédula, de gente no creyente, sino hablo de personas que en algún momento han pisado este lugar. ¿Qué pasó con ellos? Simplemente no permanecieron en la voluntad de Dios. No permanecieron en sus convicciones.
¿Cuántos de nosotros estamos conviviendo con las cosas del mundo? Y somos conscientes y somos sinceros que desde luego nos está apartando de la presencia de nuestro Dios. Pero si no lo hacemos, si no permanecemos en la voluntad de Dios ni en nuestras convicciones, tarde o temprano terminarás negando la fe, así como lo hizo el pueblo de Israel. En tercer lugar, hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que cada uno de nosotros permanezcamos en la gracia de Dios. Cada uno de nosotros hay que vivir en la gracia de Dios. Y si el pueblo de Israel existió después de la generación de Josué hasta el final del Antiguo Testamento, simplemente fue por la gracia de Dios. No por sus méritos, no por su obediencia. Simplemente ellos se le deben a la gracia de Dios. Así como cada uno de nosotros que estamos acá presentes. Nosotros no estamos acá por nuestros méritos, por nuestros logros, sino simplemente es por la gracia de Dios. ¿Qué dice el capítulo 3, versículos 1 en adelante? Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no lo habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos, y tomaron de sus hijos por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Es una historia muy triste y lamentable lo que el pueblo de Israel está haciendo. Para Dios era fácil eliminar a toda esta nación, que era dolor de cabezas, ¿no es cierto? Pero acá hay que reflexionar en algo. Cuán grande es la misericordia de Dios. Cuán grande es la paciencia de nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros somos misericordiosos con nuestro prójimo? ¿Cuántos de nosotros somos pacientes con nuestro prójimo? Pacientes con nuestra pareja, pacientes con nuestros hijos, hasta con la misma iglesia. Porque ellos no se lo merecían, el pueblo de Israel no se lo merecía. Pero acá podemos ver el ciclo vicioso en que vivió Israel en este periodo de su historia. Es cuento de nunca acabar. Solo por la misericordia de Jehová pudieron sobrevivir como nación y gozar del favor de Dios. Solo por ello. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, también vivimos en la gracia de Dios? Esto debe servir para nosotros como un espejo. Muchos cristianos en nuestro tiempo prosperan por la bondad de Dios. Cuando están en la cima de la prosperidad, simplemente se olvidan de Dios. ¿Y de dónde viene su prosperidad? Entonces se vuelven desleales a Dios y se identifican con la gente del mundo y sus costumbres. Solo un Dios de misericordia está obrando para dar nuevas oportunidades a cada uno de nosotros. Hubo el caso de un hermano que pedía la oración al pastor y a toda la iglesia: hermanos, por favor, oren, porque voy a empezar a construir mi casa. Y todos los hermanos oraban las noches de oraciones y cada culto oraban para que Dios pueda ayudar en la construcción de su casita. Hasta que Dios proveyó todos los recursos, recurso humano, todos los recursos que se necesitaba, Dios proveyó. Empezó la construcción y el hermano dejó de venir a la iglesia. Y el pastor preguntaba: ¿qué pasó, hermano? No, pastor, he comprado los cementos, todo el material. Tengo que cuidar día y noche, si no se va a perder.
Fíjense cómo la bendición de Dios a veces se puede convertir en maldición. Cada uno de nosotros oramos a Dios, clamamos a Él. Dios, esta es mi petición, yo deseo que tú hagas esto, dame un trabajo, ayúdame en mi estudio, etcétera, etcétera. Dios nos va a dar. Pero muchas veces lo que Dios nos bendice a veces se convierte en obstáculos para servirle a Él. Y muchas veces se convierte en que yo ya no tengo tiempo para con Dios. Hasta el día en que recién venga alguna desgracia en mi vida, ahí recién voy a recapacitar y voy a buscar la presencia de Dios. Sucede lo mismo con el pueblo de Israel. No permanecieron en la voluntad de Dios, no permanecieron en sus propias convicciones, no permanecieron en esa gracia de Dios. Fueron por sus propios intereses. Pero en cada clamor que ellos elevaban hacia Dios, Dios desde luego tenía gran misericordia y se volvía a su pueblo y siempre ponía jueces para que pueda dar libertad a este pueblo. Estimado hermano y hermana, recordemos 3 cosas en esta mañana. Cada uno de nosotros somos hijos e hijas de Dios y somos invitados a permanecer en la voluntad de Dios. Eso implica que seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Y eso lo podemos encontrar en su palabra. Somos llamados a que cada uno de nosotros permanezcamos en nuestras convicciones, en esa convicción con que nosotros hemos aceptado y creído a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y si cada uno de nosotros estamos acá, es por la gracia de nuestro Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por su sangre derramada en aquella cruz, a pesar de tan imperfectos que seamos nosotros, hemos encontrado el perdón de nuestro Dios en aquella cruz. Así que, hermanos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, no es por nuestros méritos, es por la gracia de Dios. Señor, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y abunda tentación. Suave es el engaño y es necia la
al fin con dulce amor. Trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador.